El otro día nos quedamos con acabando la evolución histórica de la inteligencia artificial, que lo dejé, recuerdo, hablé de las conexiones, del redescubrimiento de la retropropagación o backpropagation, y luego sobre agentes situados y robots y tal. A partir de los años 80 empezó a darse una tendencia. Recordad que en esta transparencia de aquí hablaba del funcionalismo simbólico, que era el sistema físico de símbolos, ¿vale? Y cómo en la caja china se probaba que solo con eso no se podía construir acción inteligente general. Y luego se pensaba que una posible solución sería el funcionalismo robótico, o sea, dotar de sensores y actuadores a los robots que pudieran hacerles, bueno, a los robots, a los agentes inteligentes, que en este caso serían necesariamente robots, si es que tienen sensores y actuadores, y eso haría que pudieran construir una conexión del modelo mental, o sea, el modelo en la memoria del ordenador, con el mundo real, la intencionalidad que decíamos que era lo que les faltaba a los símbolos. Bueno, pues esto empezaron también en los años 80, en aproximaciones muy interesantes, empezaron a intentar ese tipo de cosas, básicamente con sistemas clásicos de ensamblado robótico, como Handy, por ejemplo, que fue un sistema muy famoso a finales de los 80, Tomás Lozano Pérez en el MIT, y luego también alguien que se separó de esta tendencia mayoritaria y que dijo que no, que lo que había que hacer era sistemas que emulasen más la vida artificial, es decir, la forma en que los organismos vivos se relacionan con el entorno e inmediatamente responden a las acciones de los sensores. En este caso, por ejemplo, estaba Herbert, un robot que se paseaba por un laboratorio para recoger vasos vacíos. Vasos bueno, es típico allí en los laboratorios y tal, que la gente, bueno, y aquí también ahora, que la gente usa vasitos de plástico de estos blancos y se toma su té o su café o lo que sea, lo deja ahí encima de la mesa. Y entonces lo que hacía este robot, que fue la tesis de Jonathan Cohn en el año 89, era pasearse por el laboratorio, buscar esos vasos vacíos y recogerlos con una pinza. Era una especie de robot cilíndrico que llevaba... no hay vídeo de eso, es un poco demasiado antiguo, pero era un robot más o menos como de este estilo, como una especie de tubo con ruedas aquí debajo, con 3 ruedas, ¿vale?, para hacerle estable, que se movía y tal. Aquí tenía un brazo, así, y el brazo tenía una pinza, aquí. Entonces se paseaba, llegaba a un sitio, giraba sobre sí mismo. Por ejemplo, teníamos aquí una mesa con uno de estos vasos encima, ¿vale? Llegaba, se ponía aquí, giraba hasta ponerse enfrente del vaso, bajaba la pinza, cerraba, y después lo cogía y se lo llevaba y lo depositaba en una papelera. Bien, la gracia del robot este es que no tenía modelos del mundo, es decir, no tenía un concepto de vaso en la memoria del ordenador, no tenía un concepto de nada en absoluto, funcionaba exclusivamente por comportamientos y reflejos. De hecho, lo que tenía, ni siquiera tenía una cámara aquí que apuntaba hacia la escena, pero también lo que tenía encima era un láser con una lente cilíndrica que lo que hacía era dar una línea de luz. Es decir, proyectaba como una línea luminosa, el láser se abría y proyectaba una línea luminosa por ahí. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando la cámara veía que esta línea luminosa estaba de esta manera, ¿qué quería decir? Que estaba siendo ocluida por un vaso. Entonces, lo que hacía era girar sobre sí mismo hasta que esto quedara en el centro del campo visual. Después bajaba esto, se activaba el reflejo de bajar, y aquí tenía 2 sensores en la pinza que cuando veían que se tocaba el vaso, se cerraba la pinza. Y entonces se activaba el reflejo de levantar, se activaba después el reflejo de tal, y lo dejaba o sea, iba buscando la papelera de una forma similar a esta. Y el caso es que no tenía ningún tipo de modelo, era solo una serie de comportamientos y reflejos unidos en una red. Claro, ¿qué problema tenía esto? Pues funcionaba mucho mejor que los robots clásicos, que intentaban encontrar una mesa, después en ella ver qué cosas había, ver si alguna de ellas era un vaso, es decir, hacer modelos completamente tridimensionales de las cosas y encajarlos en su modelo del mundo, en la mente del robot, entre comillas, que era un modelo geométrico, ¿vale? Y esto era muy difícil de hacer. Los sistemas de ensamblado clásicos en ese sentido fallaron y fue una pena, y este tipo de sistemas de ensamblado pues empezaron a popularizarse, pero luego tuvieron otros problemas y tampoco llegaron a gran cosa. El problema de estos robots, que solo funcionan en un entorno determinado, es decir, solamente sirven para recoger vasos de refresco y además que sean blancos, porque si no, no iba. También, todo el modelo que tenían del vaso era una cosa con forma así, ¿vale? Como si fuera con forma trapezoidal, muy brillante sobre un fondo más oscuro. Bueno, pues resulta que esa es la misma forma que la lengüeta de un zapato,
vista desde una cierta perspectiva. Así que un día vinieron a visitar el laboratorio unos japoneses con zapatos blancos y el robot se volvió loco e intentaba coger donde no había nada. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente los comportamientos y los reflejos van muy bien, pero solo funcionan en ambientes restringidos. También es cierto que los animales funcionan así. Cuando los sacas de su ambiente, simplemente no funcionan. Es decir, un animal cazador es un predador maravilloso en su hábitat, pero si lo dejas en otro sitio ya no va. Así que lo que deberíamos intentar hacer era sistemas de este tipo que fueran... Os mostraré algún vídeo, ya digo, de Herbert no hay, pero hay vídeos, ahora los veremos luego, de agentes inteligentes con arquitecturas más clásicas y verticales, tanto de robots móviles como de otros tipos. Y luego, a partir de aquí, hubo gente que intentó hacer arquitecturas híbridas que conectasen el razonamiento de alto nivel y la acción de bajo nivel, es decir, todo eso que se reduce a coger, a buscar, etcétera, hacerlo mediante reflejos de bajo nivel que conectan directamente percepción de acción, y lo que es de más alto nivel, como la planificación global, el encontrar el mapa dentro del entorno, etcétera, hacerlo con un razonamiento de más alto nivel, ya basado en cosas más parecidas a la hipótesis del sistema físico de símbolos. Ya digo, volvemos a esto dentro de un rato. Hoy, ¿a dónde ha llegado la inteligencia artificial? Pues bueno, prácticamente, en mi opinión personal, no existe casi ningún progreso en la consecución de inteligencia artificial dura, es decir, de inteligencia general en el sentido humano del término. Esto de realmente tener el robot que sale en las películas de ciencia ficción, que es indistinguible de un humano, el replicante de Blade Runner y tal, pues eso no lo tenemos. Y no parece que lo vayamos a tener, ni ahora ni en un futuro próximo. Pero, sin embargo, sí que hay logros concretos extraordinarios en áreas específicas, basados sobre todo en el entrenamiento y la recolección y análisis de cantidades enormes de datos. Todos habéis oído hablar del Big Data, pues es eso, coger cantidades ingentes de datos, intentar aprender a partir de ellos, aprender entre comillas, ¿vale? Es decir, extraer patrones, no conceptos. Vuelvo a la transparencia de la primera clase. Lo que se extrae son patrones, no conceptos. No se comunican como conceptos abstractos con notas distintivas, sino que simplemente se extraen características numéricas comunes que sirven para determinar una clase. Con eso se pueden hacer muchísimas cosas. Reconocimiento del habla está bastante bien, usando sobre todo una cosa que se llaman modelos ocultos de Markov, que no tendremos tiempo de ver, pero que, de hecho, vamos a ver, está ya incluso en los navegadores de los coches que responden por voz, ¿vale? Ya digo, os he comentado alguna vez, miras un coche normal y tal, y ya tiene un navegador que responde por voz, y mal que bien va, si le hablas vocalizando bien, pero también hace algunas cosas bastante extrañas y se confunde con las cosas más extravagantes. Pero bueno, cuando va bien. ¿Por qué se confunde? Porque en realidad no tiene sentido común. No sabe distinguir una cosa de otra y simplemente aquello que se parece a lo que le has puesto, pues lo saca y punto, ¿eh? Pero de hecho está razonablemente funcionando bien. Reconocimiento de caracteres también, los OCRs, Optical Character Recognition, sistemas OCR, están disponibles comercialmente e incluso hay sistemas en dominio público que están bastante bien y que funcionan muy bien, ¿eh? Le metes un carácter, una hoja escrita, y depende de la letra que hagas, como siempre, se equivoca algunas veces, pero en general va bastante bien. Sistemas de recomendación, cosas para comprar, para elegir películas y tal, todos lo estáis probando o lo estamos probando en las plataformas y dentro de lo que cabe funciona. Análisis de imagen y reconocimiento de objetos cada vez va mejor en base al Deep Learning, pero también con estas curiosas cosas de vez en cuando confundir un gatito con un martillo. Pero vale, si dejamos aparte que a veces se equivoca, en las cosas que va bien, que son la mayoría de las veces, va bastante bien. Y lo mismo, los reconocedores de señales de las cámaras de los coches también van bastante bien. Ya os digo, alguna vez se salta alguna, o confunde una con otra, o una señal que va para el carril de la derecha te la lee como si fuera para el tuyo, ¿vale? Eso a veces pasa, pero bueno, ya estás conduciendo tú y sabes lo que ocurre y nunca está de más. Robots semiautónomos, sistemas de conducción semiautomática, lo mismo. Yo creo que haciendo algo de ingeniería de carreteras, dentro de unos cuantos años tendremos mejoras. ¿En qué? La conducción automática no va mal ahora, quiero decir, en circuito van muy bien, en circuito cerrado, y en circuito abierto no van tan bien por problemas, bueno, estas historias que ha pasado de que en Estados Unidos ha habido ya 4 o 5 casos de Tesla, de
que se han empotrado contra un árbol una vez, otra vez contra una tienda, una cosa así, otra vez que se paró en medio de un sitio obstaculizando el tráfico creyendo que ya había llegado y bajaron allí los policías americanos a pedirle el carnet a nadie. A veces pasa, ¿vale? Pero en general van mejorando y yo creo que sí que necesitarán dentro de poco. La tecnología de reconocimiento visual va mejor, la de reconocimiento de peatones va bien, pero es muy delicada por las implicaciones de lo que puede pasar si te equivocas, obviamente. Y luego, haciendo un poco de ingeniería de carreteras e ingeniería de calles, que es poner básicamente cada cierta distancia un punto wifi que emita información acerca de cosas como está usted correctamente en la carretera, está en este punto, hay tráfico delante, no sé qué. También cuando los coches empiecen a comunicarse unos con otros, los sistemas de frenado automático mejorarán, que eso es también bastante importante. También el sistema de frenado automático, pues bueno, va, pero de vez en cuando te salta en ocasiones en que no tiene ningún sentido, que no hay nadie delante y a veces ves que te salta y es a lo mejor porque estás en una cuesta muy pronunciada. Esto es otro ejemplo de eso de no tener sentido común. Vale, ¿cómo reacciona el sistema de automático? Unos sensores de ultrasonidos en la parte delantera que emiten como un sonar, reciben, entonces sabes a qué distancia está el obstáculo. Y también a qué velocidad vas, depende de la distancia, depende de la velocidad a la que vas. ¿Qué ocurre? Que cuando estás bajando una rampa, tenemos el coche ahí, ¿y qué pasa? Que el sensor de ultrasonidos emite y se encuentra con el suelo antes de lo que debería. Y automáticamente se piensa que es un obstáculo, y yo de hecho tengo una bajada a la salida de la calle de mi casa y me pita a veces. Cuando bajo un poquito de prisa me pita. Quiero decir, debería darse cuenta de que no hay un objeto delante, que lo que hay es una bajada. Pero sus sensores dicen eso, y no hay un sentido común para interpretarlo. ¿Se puede mejorar? Vale, ponle más sensores, mejora el modelo de interacción y mejorará un poco. Pero recordad, siempre seguirá siendo un ordenador reconociendo patrones, no una persona tomando decisiones con sentido común acerca de lo que de verdad ve. Si no, sería inteligencia artificial dura, evidentemente, y no sé si llegaremos a ello, pero de momento pues no. Y ahora, ¿cómo se organiza la investigación y la información en inteligencia artificial? Pues desde hace unos años, basándose en el paradigma de agentes. No es la única forma, esto no es que sea nada, digamos, real, es una forma simplemente de estructurar y organizar la información y la programación. Es una forma cómoda y correcta y que da buenos resultados a la hora de hacer programas en inteligencia artificial. Es decir, imaginar que lo que tienes es una entidad, que vamos a llamar agente, que interactúa con el mundo de ciertas maneras. Y con eso pues simulas un poco mejor o piensas un poco mejor lo que tienes que programar en ella. Agente lo vamos a definir como cualquier entidad capaz de percibir el medio ambiente con ayuda de sensores y de cambiar el medio utilizando actuadores. Esto es una definición de Russell de 2005 y es bastante general y bastante buena. De hecho, cualquier animal, incluso los animales más elementales, las bacterias, se pueden entender como agentes. Los humanos, por supuesto, un robot con cámaras, con telémetros, con motores y tal, se puede ver como un agente, pero también podemos hablar, por ejemplo, de agentes software. Es decir, de robots que viven, no son nada físicos, sino que son programas que viven en la web y sus sensores son conectarse con determinadas webs, URLs, extraer información de ellas y procesarla y a partir de ella decidir a qué web van a mirar y así sucesivamente. De hecho, hay, si conocéis el protocolo HTTP, hay la posibilidad de, al hacer una página web, de poner no robots. ¿Qué quiere decir eso? Que no quiero que estos programas automáticos y tal extraigan información, no les dejo. ¿Vale? O si les dejo, ¿por qué? Al contrario, pues quiero que sí les dejo y además pongo mis palabras clave en la cabecera, a ver si hay suerte y el buscador de Google me encuentra y me pone arriba en la página de búsqueda. ¿Vale? Entonces se pueden hacer cosas de este tipo simulando sensores también. Bueno, tendríamos aquí sensores, actuadores, en medio, ¿qué? En medio la mayor o menor inteligencia artificial que queramos poner. Las acciones van a cambiar el medio al cambiar, cambia la forma en que se percibe. Es decir, cuando yo muevo algo con el actuador, la cámara verá que aquello se ha movido y así sucesivamente, digamos que en un lazo cerrado de realimentación donde constantemente estoy cambiando el mundo, viendo cómo ha cambiado, tomando decisiones que cambian el mundo y así todo el tiempo.
Percepción es el proceso por el cual una secuencia temporal de señales de los sensores, en general, pueden ser imágenes, pueden ser señales del sensor de ultrasonidos, pueden ser cualquier cosa que yo quiera, eso sí, son señales, es decir, valores que se suceden en el tiempo. Yo tengo aquí el tiempo y aquí tengo un valor de la señal, por ejemplo, del sensor de ultrasonidos o lo que sea. También puedo tener una secuencia de imágenes, que es un vídeo, pero siempre organizado en el tiempo, y entonces me va entrando y lo voy procesando. En ciertos o en muchos agentes se puede asumir que las acciones anteriores son recordadas, es decir, que la gente también tiene una memoria interna que se acuerda de señales anteriores de los sensores y de acciones que él mismo ha realizado anteriormente. Puede haber agentes con y sin memoria, pero lo típico es que tengan memoria, al menos alguna. Comportamiento. Ese proceso por el que una función interna al agente toma como entrada la percepción y genera una o más acciones. Es decir, el comportamiento es el algoritmo que tú vas a programar aquí dentro. El algoritmo, el programa ya será su plasmación, pero el comportamiento es el algoritmo que vas a programar ahí dentro. ¿Qué toma ese algoritmo como entrada? Las señales de los sensores ahora, las señales de los sensores antes, que se te han quedado almacenadas en una memoria de un cierto tiempo, y también las acciones que la gente ha realizado anteriormente, porque se acuerda de lo que hizo, o puede acordarse. La función de la gente puede verse como una tabla muy grande que asocia todas esas entradas a el comportamiento que toca realizar ahora. Un programa es la implementación física en el agente de la función de comportamiento, o sea, ese algoritmo de comportamiento o esa tabla, cogerla y programarla para que funcione. Ejemplo. Bueno, este ejemplo está tomado de un artículo histórico de Michael Goodrich sobre agentes. Digo histórico porque es del 97, ya tiene muchos años y tal, pero sigue siendo interesante y os lo he subido al aula virtual. Leeros por lo menos las 3 primeras páginas, que son las que explican esto un poquito, y el resto ya, si queréis hasta la página 11, pues mejor. ¿Cualquier cosa podría ser un agente? Bueno, realmente sí. Pero como queremos algo mínimamente complicado, porque la inteligencia artificial trata de resolver problemas que no se pueden resolver así simplemente sentándose y programando unas pocas líneas, vamos a coger un sistema de ejemplo bastante complejo. El sistema de control de tráfico aéreo de Ruritania falla de repente. Ruritania es un país imaginario, por supuesto. No, pero está tomado de una novela, El prisionero de Zenda, que es una novela de aventuras clásica británica. Bueno, pues resulta que el sistema de tráfico aéreo falla de repente debido a condiciones meteorológicas terribles, pero los sistemas de control computerizados de los países vecinos negocian entre ellos para monitorizar y gestionar cada vuelo afectado. La situación potencialmente desastrosa pasa sin mayores complicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver, los sistemas de tráfico aéreo están hoy día bastante computerizados, pero sigue habiendo controladores de tráfico aéreo, naturalmente, que están allí mirando y que son los responsables últimos de lo que pasa. Los sensores, en este caso, ¿cuáles serían? Los sensores del sistema de tráfico aéreo son básicamente el radar, el sonar y la recepción de las señales que emiten los aviones, que llevan cada uno su radiobaliza, que va emitiendo constantemente el identificador del vuelo, dónde está en este momento, según su propia percepción, que se compara con la del radar, con la del sonar si procede, cuando se van acercando, etcétera. Actuadores, ¿qué tenemos como actuadores? El actuador es la señal, las órdenes que se le dan a los aviones para que hagan una cosa u otra, naturalmente, y que después se traducen en movimientos reales del avión. Son también el encendido o apagado de las luces de pista y todas estas cosas que hacen falta en un aeropuerto para controlar. Bueno, si todo eso falla, ¿qué habría que hacer? Automáticamente los agentes que están controlando en diversos aeropuertos cercanos tendrían que asumir el tráfico, el control de tráfico que Ruritania ha dejado de asumir. Automáticamente, primero de todo, deberían decidir quién se queda con cada vuelo. Y eso no lo puede decidir Ruritania porque ya no funciona. Es decir, que entre los demás agentes deberían de alguna manera negociar entre ellos para, usando algún tipo de algoritmo como el que está más cerca, me lo quedo yo. Pero, ojo, me lo quedo yo si puedo, porque resulta que también tengo un montón de vuelos en espera que querrán aterrizar. Algunos tendrán más combustible y otros menos. Algunos pueden permanecer dando vueltas en el aire más tiempo y otros menos. El sistema se complica todo extraordinariamente. Y además es un sistema crítico, evidentemente. Bueno, no existe esto hoy día. Las decisiones las siguen tomando al final los controladores aéreos, pero cabe la posibilidad de que exista y sería un complejísimo sistema de inteligencia artificial.
La solución automática de este escenario, ya digo, es irreal actualmente, pero sí que existen sistemas de ayuda y soporte computerizado y muestra el entorno complejísimo con casi todas las características de un problema que necesitaría técnicas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esto no se va a resolver con un algoritmo simple que podamos programar con los programas clásicos del if, then y los bucles y todas esas cosas. Porque a diferencia del entorno relativamente simple en que opera un programa secuencial individual, pensad que el entorno de vuestros programas normales es la memoria de un ordenador. Y eso no cambia salvo que el propio programa lo cambie. Una variable no cambia salvo que tú le asignes otro valor. Y solo cambia cuando te equivocas al haberle asignado un valor indebido. Y por eso a lo mejor el programa no va. Pero evidentemente nadie más la va a tocar. Aquí tienes información que está entrando constantemente y que está cambiando. Y eso hace que, primero, el entorno tenga un cambio constante. Sería como una variable en la memoria que de repente va cambiando de valor y cada vez que entras en un bucle tú no sabes qué valor va a tener en ese momento, ni sabes qué valor va a tener cuando acabes las primeras vueltas del bucle. Tiene un conocimiento solo parcial y posiblemente incorrecto del ambiente, porque los sensores fallan. Porque de hecho si el sistema de tráfico se ha estropeado, seguramente será porque alguien no está emitiendo bien, o a un avión se le puede perfectamente estropear el sistema de transmisión o el sistema de posicionado o lo que fuere. Con lo cual la información que manda puede no mandarla, conocimiento parcial, o peor aún, mandarla errónea. Cuando el sistema actúa, tiene un control solo parcial sobre el resultado de sus acciones. En un programa secuencial, cuando cambias una variable, te puedes asegurar que la variable cambia. Si le pones 7, después de una asignación x igual a 7, tú sabes que el resto del programa, en principio, eso estará a 7. Pero aquí tú has ordenado a un avión que haga algo, y él lo hará o no lo hará. Normalmente lo hará, pero a lo mejor resulta que el piloto no te ha entendido bien, que le es absolutamente imposible bajar porque hay una turbulencia, que está bajando y hay una turbulencia que lo aparta. Entonces no puedes asumir absolutamente que lo que has ordenado va a ocurrir. Del mismo modo que cuando ordenas a una aspiradora, sin ponernos en estas cosas tan trágicas, a una aspiradora que pase por debajo de no sé dónde, nadie te dice que no vaya a encontrar un obstáculo que no se haya visto, por ejemplo, porque está tapado por otra cosa, o porque los sensores de ultrasonidos no lo detectan, o por lo que sea. También puede tener tareas que entren en conflicto entre sí, al menos con la visión instantánea del ambiente. La tarea sería hacer aterrizar el avión A y el avión B porque van cortos de combustible, pero resulta que solo tengo una pista libre. ¿Vale? Mala cosa. También suele tener a su disposición varios cursos de acción permitidos. Una posibilidad es mandar el avión al aeropuerto B y otra posibilidad es mandarlo al aeropuerto C. Y luego el otro vuelo lo puedo mandar también al B o lo puedo mandar también al C. Y el problema típico de estas cosas es que crecen exponencialmente. ¿Vale? Ojo, si tengo n pistas y p aviones, el número de posibilidades es n sobre p. Combinaciones de n elementos tomados de p en p. Y eso crece exponencialmente, no linealmente. Eso es muy, muy malo. De hecho, los espacios de búsqueda, que los veremos en el tema siguiente, son normalmente en estos programas de crecimiento exponencial. Lo que hace que algoritmos típicos de búsqueda sistemática de todas las soluciones en orden no vayan, no porque no vayan, sino porque no hay tiempo material de ejecutarlos. Debe dar, y esto es grave, porque es que además normalmente debe dar respuesta en un tiempo acotado y probablemente breve. En el caso de este del control de aéreo, antes de que se acabe el combustible. Bueno, si vamos a enfrentarnos con problemas de esta clase, ¿qué propiedades debe tener un agente? Primero que nada, imprescindiblemente, el agente debería tener autonomía. O sea, debe operar sin intervención directa de humanos y debe tener cierto control sobre sus acciones y su estado interno. Segundo, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que no va a estar preguntando a cada decisión. La decisión la tiene que tomar el sistema. Solo en caso muy extremo, desde luego debe informar de lo que está haciendo y solo en caso muy extremo tiene que pedir interacción. Habilidad social, ¿qué quiere decir? Debe poder cooperar con humanos o con otros agentes. La cooperación con humanos se realizará a través de mensajes que se emiten al humano y de entradas que acepta como órdenes desde la consola del operador humano. Y operar con otros agentes significa que sea capaz de mandarles mensajes en un lenguaje que ambos agentes entiendan para cambiar el comportamiento. Tercero, reactividad. Debe percibir el entorno y reaccionar en tiempo razonable a cambios en él. ¿Qué es tiempo razonable? Pues depende del sistema, pero evidentemente significa que cuando vaya a ejecutar su reacción,
aquella reacción resuelva el problema, no llegue demasiado tarde para que el problema ya no tenga solución. Y luego, proactividad. Aparte de actuar en respuesta al entorno, el agente debe exhibir comportamiento guiado por objetivos. Vamos, en el caso de la aspiradora esta, que la rumba, que se pasea por la casa y limpia y tal, aparte evidentemente de evitar los obstáculos, de moverse y tal, tiene que tener el objetivo global de haber pasado por todos los puntos accesibles de la habitación en un cierto intervalo de tiempo, para que no se quede nada sin aspirar, ningún trozo de la habitación sin aspirar. Eso es un comportamiento, digamos, de alto nivel que está por encima, guiando como objetivo el completo. ¿Quiere decir que todo el tiempo estará intentando cumplir ese objetivo? Sí, lo estará intentando, pero a veces para intentarlo tendrá que esquivar un obstáculo, tendrá que pararse y recargar, tendrá que, etcétera, etcétera. Además de estas propiedades imprescindibles, hay otras que son muy deseables. Uno, la movilidad, que es la capacidad de desplazarse, bien sea en un entorno físico, virtual, o como os he dicho antes, en la red, en el caso de los agentes software que se mueven por las páginas web. Veracidad. Se asume que la gente no comunicará información falsa a sabiendas. Es decir, no existe ninguna parte del programa que cambie la información recogida y deducida antes de enviársela a otra gente. Eso no quiere decir que la información comunicada sea cierta. Será tan cierta como yo la crea. O sea, si el agente ha tomado información errónea de los sensores, obtendrá una conclusión errónea y la comunicará a otros agentes, pero no adrede, por así decirlo. Eso es lo que quiere decir, no a sabiendas, ¿vale? O sea, no miente deliberada, que no mentirá deliberadamente. Benevolencia. Si existen varios agentes, los objetivos serán comunes y cada agente intentará cumplir con las órdenes que se le den. Es decir, la gente será obediente en ese sentido. Otra cosa es que pueda conseguir el objetivo asignado o que no, pero por lo menos lo intentará. Racionalidad. Un agente actuará para cumplir sus metas programadas y no actuará para impedir que se cumplan. Esto puede parecer una estupidez. Vale, pues hombre, claro que actuará para cumplir, si no, ¿qué clase? Vamos a ver, imagínate un programa que obtiene un resultado y que de repente se para y decide que no lo saca o algo parecido. Eso no se concibe en un programa, pero sin embargo, en los humanos es enormemente común. De hecho, el comportamiento irracional es desgraciadamente muy común y lo hemos visto en la pandemia, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Pues bien, no vamos a asumir, en principio vamos a asumir que cuando programamos un agente se comportará con racionalidad. Y luego, aprendizaje. El agente podrá modificar su comportamiento para adaptarlo a un entorno cambiante. Ahora veré modelos de agentes, cuáles pueden aprender, cuáles no y en qué sentido, ¿vale? Esto, ya repito, es extremadamente conveniente que se cumpla y sería enormemente conveniente que se cumpliese también en el caso de negociaciones con agentes humanos. Evidentemente funcionaría todo mucho mejor si los agentes humanos que negocian, independientemente de que traten de cumplir sus objetivos, por supuesto, una empresa va a intentar ganar dinero, ¿no? O así, esto es normal. O un gobernante va a procurar que su país resulte lo más beneficiado posible. Pero actuando, por ejemplo, con racionalidad, pensaría en el beneficio común y pensaría también que un grado de beneficio excesivo puede llevarle a la larga a un desequilibrio global que terminará por perjudicarle. Eso sería actuar con racionalidad, pero desgraciadamente, pues, bueno, también estamos viendo que no ocurre. ¿Qué cosas son importantes también en los agentes? El rendimiento y la racionalidad. ¿Cómo se miden el rendimiento y la racionalidad? La medida de rendimiento es una función cuya entrada es el estado del entorno, el estado del agente y la salida es un número, tanto mayor cuanto más se parezca al estado deseado. O sea, yo programo un estado al que quiero llegar, que sería, por ejemplo, habitación limpia, y un estado inicial, que es la habitación con polvo en el suelo, la moqueta sucia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué podría ser una buena medida de rendimiento en cada momento? Pues, por ejemplo, la proporción de la superficie de la habitación que ha sido ya cubierta por el robot. Esa proporción debe llegar a 1 y empieza en 0. Entonces hay que dar alguna medida de este tipo que nos diga cuán bien o mal está actuando la gente al hacer las cosas. La medida de rendimiento, lógicamente, es subjetiva, la pone el programador, debe programarse explícitamente, pero es posible que la gente la aprenda maximizando criterios más generales. Por ejemplo, la supervivencia de la gente. Si la gente sobrevive durante mucho tiempo, quiere decir que eso puede darle indirectamente una medida del rendimiento. La información recibida de otros agentes, etcétera. La racionalidad es en qué medida se ajusta la gente a 4 criterios. Primero, cómo de bien se ajusta la medida de rendimiento, cómo de bien es capaz de cumplir lo de arriba,
Luego, el conocimiento del medio ambiente que está prealmacenado. ¿Qué sabes del medio ambiente antes de comenzar? Las aspiradoras estas inteligentes hacen mapa. O sea, al principio cuando las sueltas en una casa no tienen mapa, pero tienen sensores de ultrasonidos y poco a poco van construyendo lo que se llama un mapa de ocupación, que no es un mapa en el sentido en que lo entendemos con tal, sino simplemente desde el punto de vista del robot. Tú tienes aquí una serie de sensores y entonces el robot divide su entorno en casillas o cuadraditos. Y aquí hay un número que indica la probabilidad de ocupación. Por ejemplo, 0,9, porque aquí el sensor me da, aquí hay una mesa y el sensor me da algo. Aquí, por ejemplo, 0,1, porque prácticamente no hay nada. Aquí 0, en principio 0, pero a lo mejor otro día resulta que ahí hay una silla. Y entonces el robot poco a poco va modificando el mapa y entonces esta probabilidad pasa a ser a lo mejor de 0,5, porque a veces hay obstáculo ahí o a veces no lo hay. Entonces con estos mapas probabilísticos poco a poco se va construyendo, al final se quedan como si fuera una especie de diagrama de colores, donde lo más oscuro es lo más ocupado y lo más claro lo menos, y entonces se van buscando caminos de esta forma en los valles de ese diagrama. Entonces el conocimiento de ese medio ambiente se puede prealmacenar y se puede ir adquiriendo paulatinamente. También la variedad del repertorio de acciones posibles, que es todo lo que sé hacer para modificar el entorno. En un robot aspiradora básicamente poco, moverse hacia adelante, moverse hacia atrás y girar. En sistemas de control de tráfico aéreo, enorme cantidad de opciones. Y luego la secuencia de percepciones hasta el momento, es decir, todo lo que ha ido entrando por los sensores, yo lo tengo almacenado, o todo lo que me quepa en la memoria, y a partir de ello puedo también tomar decisiones. Agente racional es aquel que ante cada posible secuencia de percepciones emprende aquella acción que supuestamente maximice su medida de rendimiento. O sea, un agente racional es el que hace lo que es mejor para él en cada momento, de acuerdo a las directrices que le han sido programadas. Los humanos, desgraciadamente, no siempre actuamos como agentes racionales. De hecho, a ver, comportamientos sociales típicos como por ejemplo la drogadicción es un comportamiento típico de agente irracional que está actuando en su propio perjuicio, pero sin embargo sigue actuando así, ¿de acuerdo? Entonces este tipo de cosas no deberían programarse normalmente en agentes artificiales. Ante cada secuencia de percepciones se emprende la acción que maximice la medida de rendimiento, basándose en las evidencias aportadas por la percepción y en el conocimiento que la gente mantiene almacenado, o sea, en lo que sabe, digamos en el mapa o en la representación del conocimiento que tiene, junto con lo que le va entrando en ese momento a partir de los sensores. Con eso elabora la acción. El conocimiento de cuáles han sido las acciones anteriores generalmente se asume. El conocimiento de las consecuencias no siempre es accesible. Es decir, cuando yo haga determinada cosa, ¿qué ocurrirá? ¿Ocurrirá lo que el modelo del mundo me dice? En general sí, pero en general el modelo del mundo puede equivocarse también. Si deseamos no programar explícitamente la medida de rendimiento, entonces sí que tenemos que hacer, quiero decir, la medida de rendimiento, esto de superficie total cubierta, ¿vale? Esa la puedes programar explícitamente. Pero si no tienes una programación explícita, ¿qué tienes que hacer? Moverte, explorar, hacer cosas y almacenar en la memoria el resultado de esas cosas. Y a partir de ahí, en sucesivos intentos, podrás hacer que las cosas que vas a hacer, o sea, elegir aquellas acciones que te lleven a resultados previsibles basándote en la experiencia anterior. Eso es el aprendizaje. Es decir, en los sistemas que no aprenden, la medida de rendimiento está programada desde el principio. En los sistemas que aprenden, la medida de rendimiento se va modificando de acuerdo a las consecuencias de las acciones. Se llama entorno al problema al que la gente le busca soluciones. El entorno es una medida de rendimiento, un medio ambiente, sensores y actuadores, ¿vale? Con todo esto, tú recoges la información. Un sistema de diagnóstico médico, que también se están usando bastante, aunque al final es el médico el que firma el diagnóstico, pero esto puede ayudar. ¿Qué medida de rendimiento te daría? ¿Cómo de bueno es el agente que está recomendando al médico un determinado diagnóstico, que está diciéndole que puede tener el enfermo? La medida sería, por ejemplo, la cantidad de pacientes curados y el coste de los tratamientos. Si tú aplicas ese sistema, al final resultan más pacientes curados o menos. Resultan estar más o menos días en el hospital. Resultan ser curados con medicamentos más baratos o más caros. ¿Vale? Para un sistema de diagnóstico médico no sería el ratio de aciertos con respecto
al diagnóstico del médico humano? Bueno, no. Aquí eso sería una medida. Pregunta, como la clase está siendo grabada, pregunta a un compañero si en realidad la medida no sería el ratio de acierto o de fallo respecto al observador humano. En esos casos, vamos a ver, en general y en la mayoría de los artículos en investigación de este tipo de inteligencia artificial en medicina, esa suele ser la medida porque se considera que el observador humano es lo que se llama el golden pattern, el patrón de referencia. A partir de ahí se ve cuántas veces acierta o no con relación al médico. Pero en enfermedades como por ejemplo estas, como el COVID, en que no se sabe exactamente o no se sabía al principio en absoluto cuál es el diagnóstico correcto, entonces no había más remedio que operar sobre los resultados. Es decir, hemos aplicado ese tratamiento, hemos hecho el estudio y se ha visto que mejoraban, no se ha visto que no mejoraban, etcétera, etcétera. Y ahí no tienes más remedio que... Vale, de todas maneras, al recomendar un tratamiento u otro, sí que puedes también hacer... no sobre lo que diga el médico, sino el médico ha dicho algo, vale, y con el médico, ¿cuántos pacientes se han curado al final? Y con la recomendación automática, ¿cuántos? Vale, al final sí, el médico podrá decir, pero si funciona esto mejor. Otra cosa es que tenga otras consideraciones distintas, relativas, por ejemplo, a consideraciones éticas o de peligrosidad del tratamiento, o tal, dices, sí, vale, será mucho mejor y mucho más rápido y tal, pero tiene unos riesgos asociados y unos efectos secundarios inasumibles. Entonces no lo quiero. Pero eso también lo puedes meter en la medida de rendimiento, como un número, y pesar cada cosa, ¿eh? ¿Cuál sería el medio? El medio ambiente de este programa serían los pacientes y el hospital al que van, evidentemente. Sensores. Los sensores son los síntomas que se perciben de los pacientes, por ejemplo, preguntándoselos directamente. Las respuestas de los pacientes a las preguntas del médico, los resultados de pruebas diagnósticas. Tú le tomas la tensión y tiene pues una tensión sistólica y diastólica y te la apuntas. Le tomas las pulsaciones, que si tiene arritmia, que si no, le haces un electrocardiograma, las pruebas que el médico considere necesarias, y todo eso es parte del sistema sensorial y de ahí vas a extraer información. También lo que el médico diga que observa en el paciente, naturalmente. Pues observo que tiene tal o cual síntoma, que duerme mal, o eso no se observa en una prueba, sino que se le pregunta directamente, y así. Actuadores. Los actuadores, ¿cómo se recoge la información? Con preguntas a los pacientes, y también los actuadores son los instrumentos y los procesos de las pruebas. La máquina de TAC, el manómetro para tomar la tensión arterial y todas esas cosas. Bueno, y entonces, ¿un entorno cómo puede ser? Un entorno puede ser o total o parcialmente observable. En un entorno totalmente observable se sensoriza el estado actual completo, por ejemplo, en el ajedrez. ¿Por qué es totalmente observable? Porque todo aquello que es relevante para resolver el problema es una información a la que se puede acceder directamente. ¿Qué información necesitas tú para planificar la siguiente jugada de ajedrez? ¿Cómo está el tablero en este momento? ¿Eso lo sabes? Sí, perfectamente. Tú puedes escribir en un papel que la casilla A1 tiene un peón, que la casilla A2 tiene un alfil y así sucesivamente, y con esa información la tienes. Y la tienes toda, ¿vale? No sabes, por ejemplo, el peso, la forma, las dimensiones de la pieza, ¿vale? Pero en principio esa no es información relevante. Así que podemos considerar que ese entorno está completamente sensorizado, aunque no tengamos toda la información física. Lo que quiero decir con completo es que tienes todo lo que necesitas. En el segundo, sin embargo, hay variables relevantes para el estado que están fuera del alcance de los sensores. Por ejemplo, en el póker. ¿Qué necesitarías saber? Las cartas del contrario, cosa que no sabes. O en juegos de azar, en la ruleta, ¿qué necesitarías saber? El número que va a salir a continuación, que tampoco sabes. ¿Vale? Bueno, perdón, eso iría mejor aquí. La ruleta iría mejor aquí, ¿eh? El póker no es que sea aleatorio, es determinista, pero tú no lo conoces. O sea, el que tiene unas cartas las tiene y son esas. Lo que ocurre es que no las sabes, ¿vale? Pero no son cartas determinista o aleatorio. En el primero, el siguiente estado viene totalmente determinado por el estado actual y la acción de la gente. Por ejemplo, en el ajedrez o las damas, el siguiente estado viene determinado por cómo estás ahora y por lo que tú hagas. Nada más. Sin embargo, en el segundo actúa algún elemento de carácter impredecible, como por ejemplo el parchís. El estado siguiente vendrá determinado por el estado actual, pero también con el número que salga al tirar el dado. En la ruleta lo mismo, etcétera. Luego, otra clasificación. Por cierto, clasificaciones ortogonales, que quiere decir no se intersectan, o sea, se intersectan como quieras. Cada sistema puede ser
una de estas dos cosas independientemente de las otras clasificaciones. O sea, puede ser observable total o parcialmente, y si es observable totalmente, puede ser tanto determinista como aleatorio, tanto episódico como secuencial, o sea que valen todas las combinaciones, ¿eh? Cada una de estas son clasificaciones separadas. Determinista o aleatorio, ya lo he dicho. Episódico o secuencial. En el episódico, el entorno es una sucesión de episodios atómicos, y la elección de la acción depende solo de la percepción actual. Por ejemplo, el 3 en raya. ¿Vale? Tienes un estado, cambias algo y pasas a otro estado, cambias algo y pasas a otro estado. Casi toda la mayoría de los juegos, como el ajedrez, las damas, etcétera, son de tipo episódico, y a cada episodio del juego se le llama jugada. En los segundos, la elección depende de la historia anterior y por tanto condiciona la elección futura. Entonces la gente debe tener algún tipo de memoria, por ejemplo un laberinto. ¿Vale? Luego, estático o dinámico. En el estático, el entorno puede cambiar mientras la gente está decidiendo su acción, deliberando. Un sistema de ensamblado robótico que coge piezas sobre la mesa y construye algo con ellas. El sistema puede cambiar, sí, puede cambiar mientras el robot está cogiendo una pieza y llevándosela a otro sitio. Por ejemplo, alguna torre que había construido se puede caer, quizá porque la tira el propio brazo del robot al mover la otra pieza. Era típico, ¿eh? Yo hice la tesis con un sistema de ensamblado robótico precisamente, y te vuelves loco al final porque siempre hace lo que no esperas y tienes que tener un cuidado para mover las cosas, porque entonces los entornos dinámicos, y ahora precisamente los entornos dinámicos a los que se enfrentan los programas de inteligencia artificial, la carretera, el control de tráfico aéreo y tal, pues son extraordinariamente dinámicos. En los segundos se garantiza que el entorno no cambia hasta que la gente haya realizado su acción. Tú estás pensando, y mientras estás pensando, lo que tenías cuando empezaste a pensar, puedes asumir que va a seguir ahí cuando termines de pensar y no habrá cambiado. Los juegos como el ajedrez, el Go, etcétera. Y luego, entorno discreto o continuo. En los primeros, en los discretos, el número de estados posibles es finito, pero quizá muy grande. Como por ejemplo las damas. Hay un número finito de configuraciones posibles para un tablero de damas, que siga las reglas del juego, claro. Y para un tablero de ajedrez también, ¿eh? Cada una de ellas le llamaremos luego, veremos en la teoría de juegos, que se llama estado, y el número de estados te da la complejidad del problema. ¿Cuántos estados posibles tienes? En los segundos, los sensores, los continuos, miden variables continuas, como por ejemplo la distancia. En los coches autónomos, la distancia al objetivo y tal, y por tanto hay en principio infinitos estados posibles, porque la variable varía de modo continuo. También se pueden tener agentes, entornos de agente individual o de multiagente. En los agentes individuales actúa solo un agente, por ejemplo resolver un sudoku, y en los segundos dos o más, como los juegos de equipo, el fútbol, el baloncesto, etcétera. Puede haber alguna duda sobre si cierta entidad del entorno es un agente o es un objeto del entorno. Si el comportamiento de la entidad se describe maximizando una función que no depende del mismo sino de otro objeto, el otro objeto es un agente, no él. Por ejemplo, el objeto taxi no sería un agente, el agente es el taxista. El taxi es un objeto, ¿por qué? Porque el comportamiento del taxi depende completamente de la decisión del taxista. Entonces, a la hora de modelizar, modelizas el taxi como un objeto y el taxista como un agente, aunque en realidad, pues esto es un poco ambiguo, ¿eh? En entornos multiagente, cuando hay varios, puede darse cooperación cuando la medida de rendimiento es una y la misma para todos los agentes, ¿vale? Y también puede darse competición. Cada agente trata de maximizar su medida de rendimiento, incluso a costa de minimizar la del otro. Un entorno competitivo sería, por ejemplo, la inversión en bolsa, donde cada broker lo que trata es de maximizar su beneficio o el de sus clientes, independientemente de los demás, ¿vale? Un entorno cooperativo sería, por ejemplo, una organización en la que el Consejo de Administración se pone de acuerdo y decide todos tomar una cierta decisión sobre la marcha estratégica de la empresa. Si se da cooperación, entonces emerge la comunicación entre agentes como un comportamiento racional, porque necesariamente, ¿vale?, cada agente, dados los objetivos, cada agente desarrolla una estrategia. Pero si hay cooperación, tiene que comunicar su estrategia a los demás para consensuar una estrategia común. Entonces la comunicación aparece necesariamente siempre que haya cooperación entre varios agentes. No quiere decir que la comunicación se deba realizar de modo explícito, es decir, enviando un mensaje. También se puede hacer comunicación mediada por el entorno. O sea, un agente cambia el entorno y eso hace que otro agente lo vea de manera diferente y por tanto reaccione de manera diferente.
Entonces, ¿qué se hace? El primer agente cambia el entorno apropiadamente para provocar el cambio bueno en el segundo. Eso se llama comunicación mediada por el entorno y es muy típico en colonias de animales, que no se mandan mensajes, digamos así tal cual, hablando, porque no hablan, pero sí que cambian el entorno. Las colonias de hormigas, que detrás de ellas van dejando feromonas para que las sigan las demás hormigas buscando el alimento. No, al contrario, pregunta vuestro compañero, programar eso es muy complicado. Al contrario, es generalmente mucho más fácil que programar, ahora verás los vídeos de comunicación mediada por el entorno, y suele ser bastante más fácil que programar explícitamente la comunicación entre uno y otro. Pero para incide una respuesta en otro agente distinto a él, Sí. cambiando algo en el entorno, Sí. ¿no tiene que saber exactamente cómo está construido ese otro agente? No. Pregunta también vuestro compañero, para cambiar, si cambia el entorno y va a provocar una cierta respuesta en el otro agente, no tiene que saber exactamente cómo está construido el otro agente, no exactamente. Le basta con saber cuál sea su reacción básica ante un estímulo. Al final, os voy a poner un ejemplo de los robots de Luke Stills, que es precioso y es un ejemplo estupendo de ese tipo de cosas. Bueno, primero, recalcar que todas estas clasificaciones son independientes una de otra, ortogonales, o sea, cada entorno será una de las dos cosas para cada clasificación, independientemente de las otras. Ahora, más definiciones. Bueno, este tema ya sé que es muy largo, muy discursivo y tal, pero es que lo tenía que tal. Enseguida vamos a meternos en cosas un poco más concretas. Definición de arquitectura. Una arquitectura es la división de un sistema destinado a realizar cierta tarea en partes discernibles que se conectan entre sí mediante relaciones igualmente discernibles. Alternativamente, el diseño abstracto de una clase de agentes, el conjunto de componentes estructurales sobre el cual ocurre la percepción, el razonamiento y la acción, la función específica y el interfaz de cada componente y la topología de conexión entre componentes. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro entorno y nuestro agente tenemos que dividirlo en bloques básicos que sepamos cómo operan, a ser posible de un modo determinista. Un bloque básico sería, por ejemplo, el motor derecho de un robot móvil. Y sabemos que al mandarle determinada corriente adquiere determinada velocidad. Punto. También sabemos que al mover, por ejemplo, un robot con dos ruedas de este tipo, las dos en el mismo sentido y las dos con la misma velocidad, podemos asumir que el robot se moverá en línea recta hacia adelante. Lo mismo hacia atrás. También podemos asumir que al mover con la misma velocidad las ruedas, pero cada una en un sentido, el robot girará sobre sí mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos el agente como robot? ¿Qué tenemos como entorno? ¿Vale? ¿Qué tenemos como bloques? Como bloques tenemos los sensores de ultrasonidos, los sensores de infrarrojos, los motores, el mapa del entorno, ¿vale? Con todo eso tenemos que dividir en partes discernibles y decir qué información se manda cada parte a cada parte. Hay un algoritmo que recibe, por ejemplo, la información sensorial. A partir de ahí calcula unas velocidades para los motores y las manda a los motores. Entonces se puede esto al final establecer como una especie de diagrama de bloques donde cada bloque está conectado, a veces en comunicación unidireccional, a veces en comunicación bidireccional con otros bloques. El decidir qué bloques ponemos, decidir cómo se conectan y qué información pasa de uno a otro, ¿vale? Básicamente, ¿qué bloques? Cómo se conectan, que quiere decir primero la topología de conexión. Topología es qué se conecta físicamente con qué, bueno, física o virtualmente. ¿Qué pasa? ¿Dónde hay flecha? Vaya. O sea, ¿cuántos nodos hay en el grafo y dónde hay flechas? ¿Qué nodos tienen flecha entre sí y cuáles no? ¿Cuáles se pasan información y cuáles no? O sea, ¿cómo se conectan? Que esto es la topología. Y ¿qué información se transmiten? Una vez tengo decidido eso, esto es la arquitectura de mi sistema. Que es la definición esta un poco abstracta que pone aquí, pero creo que lo habéis entendido, ¿vale? Diseño abstracto, el conjunto de componentes estructurales, bloques básicos, sobre ellos ocurre la percepción, el razonamiento y la acción. Uno de esos bloques será el bloque de razonamiento que recibe, hace un algoritmo clásico tal y saca cosas para los actuadores, y luego qué función específica y qué interfaz tiene cada componente, o sea, cada bloque de estos qué hace y el interfaz
cómo se comunica con otros bloques y qué información se le pasa. Y luego la topología de interconexión, o sea, qué va con qué se conecta con qué. Hay que escoger los bloques básicos de hardware, de software, del entorno, qué relaciones entre ellos hay, explícitas, implícitas, mediadas por el entorno, y luego la topología, es decir, cómo se conectan. De acuerdo a esto podemos tener agentes más o menos complicados. Vamos a ir desde el más simple al más complicado. Clasificación A, agentes reactivos simples. En los agentes reactivos simples, yo tengo aquí el agente que tiene sensores y actuadores. Aquí está la percepción y la acción. Vamos a ver, esto de aquí es siempre lo mismo. Todos los agentes actúan contra o inmersos en un medio. Reciben señales de percepción y actúan sobre él. Y ahora, ¿qué ponemos aquí dentro? Esta es la idea, ¿qué ponemos aquí dentro? Vamos a ver. En los agentes reactivos simples, los sensores me dicen cómo está el mundo ahora en este momento. Aquí tienes simplemente unas reglas condición-acción, y entonces eso me saca qué acción debo tomar ahora. Robot móvil, ruedas, un sensor de ultrasonidos aquí y otro sensor de ultrasonidos aquí, ¿vale? Si este sensor de ultrasonidos aumenta de valor, bueno, aumenta de valor quiere decir, detecta algo cerca, entonces aumentar la velocidad de esta rueda y disminuir la velocidad de esta rueda. ¿Qué hace eso? Hace girar el robot en esta dirección, con lo cual pues tratará quizás de evitar el obstáculo. Eso no quiere decir que ahora tenga otro obstáculo aquí. Esto reaccionará en señal alta y entonces girará al revés. Si hay suerte pasará, y si no hay suerte se meterá en un sitio de donde no sabrá salir. Pero es que esto es un agente reactivo simple, tampoco le pidáis maravillas, ¿vale? Esta es la arquitectura más sencillita que hay. Directamente, con lo que hay ahora, tomo una decisión ahora. Son agentes sin memoria. El medio de razonamiento es una tabla o algún otro tipo de función que asocia percepción sensorial, que se repite habitualmente, con las acciones que cada una debe desencadenar. Esto es el modelo estímulo-respuesta clásico del perro de Pavlov, ese que habréis oído mencionar alguna vez. Y solo son eficaces en entornos muy simples y con un número bastante limitado de estados. Porque normalmente se van a meter o en bucles infinitos o en cosas que no... de las que no van a saber salir. ¿Podemos mejorar un poco esto? Sí, con un agente reactivo, pero basado en modelos. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Tenemos los sensores, vemos cómo está el mundo ahora, pero aquí, en lugar de tener una simple tabla, tenemos un modelo del mundo. ¿Eso qué significa? Que cuando, por ejemplo, este sensor me está dando esta lectura y este sensor me está dando esta otra lectura, asumo que probablemente estaré en tal punto del mapa. Y a partir de ahí mi acción más apropiada es girar hacia la... Por ejemplo, dar media vuelta. No es girar hacia la derecha solo, sino que es dar media vuelta porque yo sé que en ese punto del mapa voy a parar a un callejón sin salida. Así que si tengo algún tipo de modelo, por ejemplo en forma de mapa o algo parecido, lo consulto antes de tomar la decisión. El agente determina a partir de los sensores qué acciones son aplicables y predice a qué estado se evolucionaría suponiendo que se aplicara cada una de las posibles acciones, ¿vale? De acuerdo a ello, escoge la acción que le lleve al mejor estado de acuerdo con la medida de rendimiento. O sea que estos sí tienen memoria porque es necesario almacenar la representación del mundo, sea un mapa o sea otra cosa, y sí que la consultan para tomar una decisión. Siguiente, más complicado, agentes basados en objetivos. Es prácticamente idéntico al caso anterior, pero aquí las reglas de asociación simple se sustituyen por un razonador con objetivos. O sea, no solo queremos sobrevivir, por así decirlo, tienes un mapa y no quedarte encajado o tal, sino que además de eso tienes el objetivo de llegar a cierta habitación. De tal modo que el razonamiento se ve afectado primero por el entorno, segundo por el mapa y tercero por el objetivo global. Es decir, si para escapar de aquí tienes dos posibles caminos, escogerás de entre los dos aquel que además de hacerte escapar te lleve lo más cerca posible del objetivo final. ¿Vale? Luego la idea es, como antes, tengo mapa, tengo memoria y además tengo un objetivo. Es posible que ante un mismo ambiente y estado la acción escogida sea diferente si es que ha cambiado el objetivo final. De hecho, la medida de rendimiento suele ser la inversa de la similitud entre el estado actual y el estado objetivo. O sea, para medir el rendimiento es cuán lejos estoy del punto al que quiero llegar. Por ejemplo. Siguiente clasificación.
agentes basados en la utilidad, pues es también parecido al caso anterior, pero además de considerar solo los objetivos, se considera de entre todas las formas de alcanzarlos cuál es más confortable o beneficiosa para el agente. O sea, evito quedarme atascado, voy hacia mi objetivo. Y si todavía tengo varias opciones para llegar a mi objetivo, esto es el caso de lo que acaba de introducir Google en los Maps, ¿vale? Básicamente tú pones el punto inicial en que estás, pones el objetivo, te traza un camino y ahora ya te deja elegir también camino más rápido, camino más ecológico, tal. Esto es ejemplo de esto, en el que además de entre todos ellos puedes escoger aquel que sea más beneficioso para la gente. Supongamos que es el que gasta menos gasolina. O, a lo mejor, para ti el más beneficioso es el más corto en cualquier caso porque tienes clase a las 9. ¿Vale? Entonces, ya digo, la medida de rendimiento, recordad siempre que es subjetiva, pero se basa en la diferencia entre el estado final y el estado actual, teniendo en cuenta el beneficio de la gente. Tiene en cuenta la inversa de la similitud y la satisfacción de la gente con cada estado por el que va pasando. Y luego ya, agentes que aprenden. Aquí, nada de todo esto cambiaba. Tú lo has programado y ese programa se ha ejecutado en cualquier entorno en que pongas a la gente durante todo el tiempo, ¿vale? En los agentes que aprenden hemos decidido que el propio programa se va a modificar. Ojo, no es lo mismo que aquí, ¿eh? En los agentes basados en la utilidad, tú puedes decidir modificar tu función de utilidad. Puedes decir, vale, hoy mi utilidad consiste en llegar pronto, hoy mi utilidad consiste en llegar gastando poco, pero ambas funciones estaban preprogramadas. Tú únicamente tomas la decisión de cuál quieres usar. Aquí no. Aquí tienes un programa que se va cambiando a sí mismo. Es decir, no solo el objetivo, sino la forma y las reglas que empleas para llegar al objetivo pueden cambiar en vivo. Eso se llama aprendizaje. Eso es una de las partes más difíciles. Hablaremos un poquito de reglas, de extracción de reglas y de aprendizaje más adelante, en otros temas. El agente se divide entonces en 4 componentes. La actuación se responsabiliza de las acciones externas, recibe estímulos y determina las acciones. Luego tiene que haber un elemento de crítica, es decir, otro algoritmo que critique la actuación del agente y transmite esta crítica al elemento de aprendizaje. Eso sería el caso de, he efectuado una acción, cuán buena o mala es en términos de cuán bien o mal he conseguido mi objetivo y qué grado de satisfacción ha alcanzado el agente, cuánta gasolina he gastado, por ejemplo. Entonces, de todo eso, el siguiente evolución, el sistema este de Google, ¿qué sería? Lo siguiente sería que tú coges un día la ruta rápida, otro día la ruta ecológica, otro día la ruta que te dé la gana, y así muchos días. Algunos días el tráfico estará mejor, otros días estará peor, y al cabo de bastante tiempo decides modificar las reglas. Es decir, las reglas que te decían que aquello era el camino más ecológico pueden haber cambiado porque resulta que siempre está colapsado y estás constantemente arrancando y parando. ¿Vale? Eso sería aprendizaje. O sea, no cambiar la función, sino cambiar incluso el propio programa. Entonces, el elemento de crítica diría esto y el elemento de aprendizaje cambiaría el programa de acuerdo a la salida del elemento de crítica que necesita haber aprendido en el mundo real. Además de eso, incluso hay sistemas que tienen generadores de problemas. Es decir, por si no tengo bastante, voy a generar problemas sintéticos y a tratar de resolverlos en simulación a ver a dónde me llevan. Y lo que os dije ayer de los gemelos digitales, y en particular, por ejemplo, de los sistemas climatológicos, va a usar esto, porque no puede usar otra cosa. No podemos hacer experimentos sobre el planeta, porque no hay más que uno. Así que no hay más remedio que probar y probar y probar y simular con varias condiciones iniciales y hacer estadísticas de todo lo que sale. Bueno, esto es una primera clasificación según la complejidad de los agentes. Pone clasificación A, y van reactivos simples, que es estímulo-respuesta, reactivos con modelos, que es sé algo del mundo y lo miro, reactivos basados en objetivos, que es sé algo del mundo y además quiero hacer algo, basados en la utilidad, es sé algo del mundo, quiero hacer algo y además quiero beneficiarme yo, y luego agentes que aprenden, sé algo del mundo, quiero hacer algo, quiero beneficiarme yo, y además si veo que no me beneficio, cambiaré de algoritmo. Clasificación B, arquitecturas deliberativas y reactivas, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de arquitectura deliberativa y algunos de arquitectura reactiva. Las arquitecturas deliberativas se basan en repetir el ciclo. Bueno, como son las 10, son las 10 y 2, voy a parar 5 minutitos y ya empezaremos con esta segunda clasificación.